Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Simbosal MX? Un placer saludarles. Pues mire que el presidente si dice una cosa, lo empiezan a tirotear. Si no dice nada, también lo empiezan a señalar. Los medios convencionales, si el presidente no responde a lo que fue el Parlamento Europeo que se sumó a una serie de condenas al gobierno mexicano que porque no respetan los derechos humanos y porque hay muchos periodistas que han fallecido. A ver, que esto no había pasado ya con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y nadie dijo nada. Bueno, pues el Parlamento Europeo emitió un comunicado, punto de acuerdo, qué fue lo que dijo, el presidente ya respondió, se ha hecho una laraca de que pues no hay que tener buenas relaciones. Una cosa son las buenas relaciones diplomáticas, otra cosa es tolerar ataques sin fundamento, y esto el presidente lo dice bien, no somos colonia de nadie, ni somos tierra de conquista. A México se le tiene que respetar. Y esto generó comentarios por todos lados. Vamos a ver que pues, el Parlamento Europeo se sumó a la condena internacional por los asesinatos de periodistas en México. Tras los dichos de Blinken, ahora el Congreso de la Unión Europea aprobó una moción criticando la retórica de abuso y estigmatización a la prensa por parte del presidente de la República. Bueno, esto hicieron ahí tiene usted a los eurodiputados. El Parlamento Europeo el jueves, por unanimidad, presentó una resolución para condenar los recientes asesinatos de periodistas en México. Y, pues, no es el único país donde pasa esto, es más bien una postura política. Y ya el presidente, pues obviamente les iba a responder. ¿Qué fue lo que han dicho? El gobierno de México pues está ya contra el Parlamento Europeo, basta de mentiras, ya no somos colonia de nadie, pero vamos a lo que dijo el presidente de la República, porque sí dice pues que nos tienen que respetar. Antes no decía nada porque se quedaban callados, no tenían autoridad moral. Hoy las cosas son diferentes. La carta que envió al Parlamento y el contexto de la misma se lo presento aquí. Cheque lo que dijo el presidente. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien, o
o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, Bueno, ahí tiene, es el reportero de El Reforma que quería sacar más información. Bueno, pues es parte de la chamba
sacar más datos, obtener más declaraciones del presidente, pero la carta indica, de hecho, todo lo que el presidente a usted acaba de escuchar. No se trata de confrontación, se trata de dejar en claro que este país ya no es tierra de conquista, no es colonia de nadie. Aquí este es un país de libertades, que con sus problemas y con sus logros avanza en una cuarta transformación. Le decía, si el presidente responde, lo agarran de bajada. Y si el presidente se queda callado, lo agarran de bajada. Los medios convencionales, los tradicionales. El Reforma, que fue el que plantó la pregunta ahí. Porque pues todavía se sienten como que parte de la comunidad europea. No hay malas relaciones diplomáticas. Lo que el presidente de la República hace es no permitir que se siga ninguneando al país, señalando cosas que, bueno, pues son reales, pero no hay una violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales del ser humano. México es un país pacifista bajo este gobierno de la Cuarta Transformación y eso queda claro. ¿Qué tiene que hacer caso a lo que pidan las embajadas europeas, la Cámara de los Representantes llamados eurodiputados? Pues ya entraron en shock y esto va a dar más de qué hablar, pero por lo pronto les queda claro, ya evolucionen, ya no son ustedes el gobierno mundial, eso quedó muy claro y ahora esperemos qué reacciones hay. Pero esta es la carta que el presidente envió, que algunos dicen, no, esa no la envió el presidente, sí, y es que dice borregos, sí. ¿Cuál es el problema? Que en este país estaba prohibido antes decir algo porque no había autoridad moral para hacerlo, y eso es una gran verdad. Hoy este país tiene autoridades legítimas, validadas legítimamente y que actúan bajo el marco de libertad. Ni modo, eurodiputados en shock, el Parlamento Europeo, por la respuesta del presidente de la República. Amigas, amigos de Sin Bozal MX, están informados, yo regreso con más información.